El tema de mi ponencia versa sobre las estadísticas en metodología de la investigación. Para ello, en este tema, vamos a compartir el conocimiento porque más que un aprendizaje, es un compartir sobre cómo se miden los instrumentos de investigación a través de dos coeficientes, el alfa de Cronbach y la B de Aiken. En primer lugar, ¿qué es la B de Aiken? La B de Aiken es un coeficiente que sirve para medir la validez de los contenidos. Cuando hablamos de contenidos dentro de un proyecto de investigación, nos referimos específicamente a lo que compone el marco teórico. Es así que el marco teórico se constituye en una parte fundamental dentro de un proceso investigativo. De igual forma, se toma como referencia a un grupo de expertos o jueces que serán los encargados de medir los criterios de suficiencia, claridad, coherencia y relevancia. Esto es muy importante porque dentro de los instrumentos que se aplican en un proceso investigativo debe existir justamente el criterio de expertos o jueces. Finalmente, de manera general, porque luego vamos a profundizar en la práctica y en el procedimiento como tal, el resultado del coeficiente llamado la B de Aiken es de 0 a 1, donde los valores cercanos a 1 van a indicar mayor validez de contenido. Normalmente, dentro de los instrumentos que se emplean en un proyecto de investigación para la recolección de datos, se encuentran las encuestas, pero también hay entrevistas. Lógicamente, no son los únicos. También podemos aquí mencionar el test o también la ficha de observación. Sin embargo, para mi ponencia, he considerado estos dos porque tienen un punto en común. El punto en común es que se elaboran o dan como resultado un cuestionario, pero con una pequeña diferencia. En las encuestas, el cuestionario se basa en una escala de Likert, mientras que en la entrevista se trata de un cuestionario donde existen preguntas abiertas. Medición de una encuesta a través de la B de Aiken. Para la medición de una encuesta a través de la B de Aiken, vamos a necesitar de un modelo o formato. Este formato o modelo está en un documento de Word. Esta es la hoja de registro para la validación por expertos. En la parte superior debe constar el nombre del investigador o los investigadores. A continuación está una tabla donde el experto debe llenar con sus respectivos datos, empezando por nombres y apellidos, la última titulación académica, la institución de adscripción, el cargo que ocupa, su teléfono celular de contacto y también la dirección de correo electrónico. En este mismo formato se va a detallar brevemente cada una de las variables que forman parte del contenido o el constructo a lo cual le deben dar validez los jueces o expertos. En este cuadro de operacionalización de las variables se puede observar, empezando por la primera columna, las variables que en este proyecto existe una variable independiente llamada estrategias didácticas y una variable dependiente que corresponde a la comunicación lingüística. En la variable independiente
se encuentran dos dimensiones. La primera, escuchar y hablar, y la segunda, leer y escribir. Todo lo que está con este color corresponde a la primera parte de la variable independiente en su primera dimensión, escuchar y hablar. En esta primera dimensión, basado en el marco teórico, ha dado origen a 6 preguntas. Aprendizaje colaborativo con su respectiva pregunta, aprendizaje activo, autónomo, aprendizaje basado en problemas, método del caso y enseñanza por proyectos. Este es el primer grupo de preguntas que forman parte de la encuesta que se va a aplicar a docentes. Y digo que se va a aplicar porque antes de ser aplicado este instrumento debe ser validado por jueces o expertos. La segunda dimensión de la variable independiente es leer y escribir. Aquí continuamos tomando como referencia el marco teórico y esto ha dado origen a 5 preguntas, desde la 7 hasta la número 11, que también forman parte de este instrumento. Y finalmente aparece la variable dependiente que titula comunicación lingüística con su dimensión, las macrodestrezas lingüísticas, escuchar, hablar, leer y escribir. De aquí han salido 4 preguntas que en total, sumando las 6 primeras, luego las 5 y las últimas 4, da un total de 15 preguntas. Es precisamente este cuestionario de 15 preguntas que el grupo de expertos o jueces debe dar su valoración como tal. En este mismo formato se detalla el concepto de lo que es, en este caso, la variable independiente, estrategias didácticas y luego también la comunicación lingüística. Recordemos entonces los criterios que deben tomar en cuenta los expertos o jueces. Aquí tenemos la suficiencia, la claridad, la coherencia y la relevancia. ¿Qué implica este primer criterio llamado suficiencia? El experto o juez deberá emitir su criterio sobre si los componentes de esta encuesta o instrumento a ser aplicado son suficientes o si se requiere agregar más. Con respecto a la claridad, ellos también emitirán su criterio si es que los componentes o los ítems especificados en cada una de las preguntas son fácilmente comprensibles. Con respecto a la coherencia, saber si existe una relación lógica entre el marco teórico y lo que se ha formulado como interrogante. Y finalmente, la relevancia, si es que realmente las preguntas que forman parte de este instrumento son esenciales o importantes, porque si no son, se debería cambiar y colocar otros. Basado en estos 4 criterios, también ellos darán un resultado que va del 1 al 4, siendo el 1 cuando no cumple con el criterio, el 2 implica bajo nivel, el 3 un moderado nivel y el número 4 un alto nivel. A continuación, en este instrumento aparece ya propiamente la encuesta elaborada. A continuación de cada pregunta aparecen columnas donde la S hace referencia a la suficiencia, CL a la claridad, CO coherencia y la R relevancia. Si es que el juez o experto decide colocar alguna observación en un ítem, pues lo va a colocar en esta última columna. Y aquí irá dando una valoración individual en cada ítem que se ha elaborado. Para terminar con la explicación de este documento, en la parte última van a aparecer 2 cuadros.
donde pueden emitir sus consideraciones sobre el instrumento revisado y también pueden hacer sugerencias y recomendaciones como tal. El procedimiento para aplicar la B de Aiken es el siguiente. Aparece entonces en primera instancia la variable independiente en el ejemplo con el que estoy tratando mi ponencia, estrategias didácticas. Existía una primera dimensión, escuchar y hablar, que estaba compuesta de 6 ítems. La segunda dimensión, leer y escribir, 5 ítems. Luego teníamos la variable dependiente llamada comunicación lingüística, que tenía como dimensión las macrodestrezas lingüísticas y que tenía un total de 4 ítems, y esto nos dio como resultado un cuestionario de 15 preguntas que será aplicado a los docentes. Dentro de esta B de Aiken hemos mencionado también el criterio de expertos, que va a estar basado en estos 4 componentes: la suficiencia, la claridad, la coherencia y la relevancia. Y la escala con la cual van a medir estos criterios, pues va a ser del 1 al 4. Aquí tenemos una hoja de Excel donde en la primera parte está la matriz. Si usted recuerda, estaban 4 criterios, por eso aquí figura la suficiencia, la claridad en la parte superior, la coherencia y la relevancia. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y de dónde salen esos números? Claro que sí, hay una explicación para ello. Luego vamos con la siguiente fila. Aparecen las dimensiones. Dentro del instrumento que se ha elaborado están las siguientes dimensiones: escuchar y hablar, que tenía un total de 6 ítems. Por eso les pedía que vayan siguiendo la explicación para saber cómo se arma este cuadro. En la segunda dimensión, leer y escribir, 5 ítems, o sea, del 7 al 11. Y en la última dimensión, que correspondía a la variable dependiente, o sea, la comunicación lingüística, la dimensión macrodestrezas lingüísticas, que tenía 4 componentes como tal. Entonces, ¿de dónde salen los números que usted ve a continuación? Para el ejemplo de mi ponencia, yo he considerado a 3 expertos: experto 1, experto 2 y experto 3. Lógicamente, esto puede ser mayor para cuando ya se esté realizando un trabajo de relevancia investigativa. Los números salen justamente de la valoración dada por los expertos o jueces. Por ejemplo, si el experto consideró que en un ítem no cumplía con el criterio, pues será 0, porque le calificó 1. Si le calificó 2, equivale a 0,33. Si le calificó 3, equivale a 0,67. Y también si le calificó 4, equivale justamente a 1. Estos valores van a estar reflejados en la siguiente hoja de Excel. Esto quiere decir que, por ejemplo, el experto 1 en los primeros ítems le dio una valoración de 4, lo que implica un alto nivel. Pero, por ejemplo, si revisamos el último ítem, el 15, le dio una valoración de 3, un moderado nivel. Al igual que el experto número 3, que también le dio una valoración de 3. Y es así como llenamos en esta primera parte lo que corresponde a la matriz, que luego, gracias a las fórmulas de Excel, vamos a ir obteniendo el respectivo coeficiente o B de Aiken. En la segunda hoja aparecen ya justamente los mismos valores. Estos que tienen 1 significa que tuvieron una
puntuación de 4, alto nivel. Si usted recuerda, en la hoja anterior, el ítems número 15 tenía 3, lo que equivale a 0,67, al igual que el último, y de esa manera se va a ir llenando toda la información o esta tabla para poder comprender de dónde surgen estos valores. A continuación, porque la idea de esta ponencia es que usted pueda observar más que un resultado, cómo es el proceso o procedimiento para obtener dichos coeficientes. En la primera parte dice total de ítems y entonces con una fórmula de Excel yo voy a obtener los respectivos valores. Voy a proceder a explicar. Coloco con fórmulas igual promedio, abro paréntesis y necesito saber el promedio de cada uno de estos resultados. Y entonces obtengo como resultado 1. Para ir con el resto únicamente voy a arrastrar hacia el final y voy a obtener el resultado de todos. ¿De acuerdo? Bien. A continuación entonces viene el total de dimensiones, donde este valor que se ha tomado de manera individual, ahora lo voy a tomar de manera conjunta, al igual con una tabla y fórmula también. Coloco igual promedio y ahora necesito saber cuánto es el promedio desde aquí hasta acá. Cierro y tengo el primer resultado. Lo mismo voy a hacer en la segunda y en la tercera. Mientras yo voy realizando esto, es importante tomar en cuenta que lo mismo que estoy haciendo en este caso con el primer criterio que corresponde a la suficiencia es lo que voy a tener que realizar con los otros. Es decir, con la claridad, con la coherencia y con la relevancia. Tengo mi segundo valor y lo mismo hago con el tercero. De esta manera, le estoy demostrando cómo justamente poder paso a paso obtener estos respectivos valores. Hemos terminado con lo que está aquí. Bien. Luego, necesito obtener entonces el total de criterios. Mire cómo se ha realizado el proceso. En esta fila, total de ítems. En la siguiente, total de dimensiones. Y en la última, ya debo yo obtener cuál es el total del criterio. Para ello, seguimos con nuestra fórmula, aplicando igual promedio desde aquí hasta la última. Bien. Y mi resultado fue 0,97. Recuerden que cuando estábamos explicando sobre la B de Aiken, también les decía que mientras el valor se acerca más a 1, significa que hay mayor validez de contenido. Este mismo procedimiento, para el ejemplo, únicamente yo he tomado el primer criterio llamado la suficiencia. Lo mismo se debe hacer con la claridad, con la coherencia y con la relevancia. En esta siguiente hoja voy a mostrar ya los resultados de cada uno de los criterios. Aquí ya tenemos el desarrollo completo de cada uno de estos criterios que han sido evaluados por los expertos o jueces. Voy a resumir. Suficiencia 0,97, la claridad 0,97, la coherencia el mismo valor y el mismo valor para la relevancia. Bien, entonces significa que en resumen, con respecto a los resultados de la B de Aiken, tenemos sobre 1 un total de 0
0,97, lo que indica que el instrumento está listo para ser aplicado. ¿Por qué? Porque ha sido revisado y valorado por jueces o expertos. En la última hoja de Excel, aquí puede ubicar los expertos. En este caso, o para mi ejemplo, 3, con sus respectivos nombres. En resumen, si recapitulamos, suficiencia, claridad, coherencia y relevancia dio un total o un resultado de 0,97. Significa que se realizó un buen trabajo, no únicamente a criterio del investigador o del tutor, sino de varios jueces o expertos. Esto corresponde a la primera parte dentro de la medición de los instrumentos de investigación con este primer coeficiente. Pasaré a explicar el segundo coeficiente, llamado el alfa de Cronbach. ¿Qué es el alfa de Cronbach? Es un coeficiente que sirve para medir la confiabilidad de los instrumentos de investigación. Fue diseñado por el psicólogo estadounidense Lee Joseph Cronbach allá por el año 1951. Al igual que en la B de Aiken, se mide en una escala del 0 al 1, donde los valores cercanos a 1 indican mayor consistencia o confiabilidad, y si al final al final de la revisión del alfa de Cronbach el resultado obtenido es inferior a 0,50, eso está indicando que el instrumento es poco confiable y que por ende hay que revisarlo nuevamente. ¿Cómo se procede para la medición de una encuesta a través del alfa de Cronbach? Para el alfa de Cronbach se utiliza la siguiente fórmula, que aquí la muestro y luego ya en la práctica voy a explicar a qué se refiere cada uno de estos componentes. Para el ejemplo, entonces yo aquí he colocado 2 hojas también. Voy a pasar a la hoja número 2, donde está el resultado de 12 personas que se encuestaron para el presente ejemplo. 12 personas aquí están y están las respuestas que dieron a cada una de las interrogantes en el cuestionario, que tenía un total de 15 ítems o preguntas, y por eso aquí se refleja el último número o la pregunta número 15. Para ello, también se aplicó esta encuesta tomando como referencia la escala de Likert. Existen varios modelos para la escala de Likert. Yo, por ejemplo, consideré para esta ponencia la siguiente: totalmente en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Al igual que en la B de Aiken, se estarán preguntando, bueno, ¿y de dónde salen estos valores? Procedo a explicar. Revisando la hoja de cálculo donde aparecen los resultados de las diferentes personas encuestadas, por ejemplo, resulta que el encuestado número 1 en la primera pregunta contestó de acuerdo, en la 6 contestó totalmente de acuerdo, ejemplo, y eso es lo que va a permitir dar valoración o puntuación dentro del cuadro para obtener el alfa de Cronbach. Aquí, por ejemplo, el encuestado número 7 en la pregunta 3 contestó ni de acuerdo ni en desacuerdo. Entonces, continúo con la explicación. Siendo totalmente en desacuerdo 1, en desacuerdo 2, ni de acuerdo ni en desacuerdo 3, de acuerdo 4 y totalmente de acuerdo 5. Son estos valores justamente dependiendo de la respuesta que dieron los encuestados que se llena en esta parte que estoy sombreando. Observe, por favor. Por esa razón es que hay 4, hay 5,
hay 3 en este caso, por ejemplo. Por acá también vemos un 2 inclusive. Aquí vemos un 3. Entonces, esta tabla se llena de acuerdo a la respuesta que fue dando cada uno de los encuestados. Había mencionado que para el ejemplo yo tomé como referencia 12 personas encuestadas que justamente se encuentran en esta primera columna. Por eso aquí hay un total de 12. Y los valores que ya procedí a explicar. Ahora, para obtener el alfa de Cronbach, o lo que es lo mismo, el coeficiente de confiabilidad, nos vamos a basar en una fórmula, que es la que está aquí. El alfa de Cronbach es igual a K sobre K menos 1, 1 menos la sumatoria de las varianzas, que está representado por lo de aquí, y luego la sumatoria de la suma de los ítems. Voy a explicar también el procedimiento a manera de práctica para saber cómo se obtiene y si al final nuestro instrumento, que es la encuesta aplicada a docentes, realmente es confiable o no. Para ver la confiabilidad existen estos parámetros. Por ejemplo, si al final de la aplicación del alfa de Cronbach el resultado es mayor a 0,9, significa que es excelente. 0,8 mayor a 0,8 es bueno. Mayor a 0,7 es aceptable. Mayor a 0,5 es cuestionable. Y mayor a 0,5 es inaceptable. Significa que ese instrumento tiene que ser nuevamente revisado. Bien, ¿para qué o por qué? Para que justamente la investigación tenga relevancia como tal. Empezaré entonces. Luego del último ítem, el número 15, se va a elaborar una columna que diga suma, donde voy a obtener justamente la suma de cada uno de los ítems de manera horizontal. Para ello, entonces, procedo de la siguiente manera. Con fórmula, esto es igual a la suma, abro paréntesis y necesito saber el total desde el ítem 1 hasta el último ítem, o sea, el número 15. Bien, desde el 1 hasta el número 15. Cierro y automáticamente obtengo 72. Voy a hacer un despliegue hacia abajo para obtener el resto de los resultados. Y listo. También es importante dentro de la aplicación para poder calcular u obtener el alfa de Cronbach lo que corresponde a la varianza. Y para ello procedo con la siguiente fórmula. Var.p desde el primer ítem hasta el 12. Y obtengo mi resultado. Voy a hacer el mismo procedimiento hasta el final. Y listo. Significa que este valor corresponde a la varianza de cada uno de los ítems. Voy a continuar. En la siguiente fila, ahora yo debo obtener la sumatoria de las varianzas, es decir, la sumatoria de todo lo que yo he obtenido en primera instancia como varianza. Y lo realizo a través de la fórmula. Esto es igual a la suma de esta varianza hasta la última. Y tengo como resultado 6,03. En la siguiente fila, ahora necesito obtener la varianza de la suma de los ítems. ¿Dónde está la suma de los ítems? Pues aquí en esta última columna. Entonces procedo con fórmula y digo que esto es igual a la suma, perdón, a la varianza, var.p, abro paréntesis y considero toda la sumatoria. Cierro paréntesis
y el resultado es 20,41. Con estos resultados vamos a reemplazar en la fórmula para obtener el respectivo alfa de Cronbach. Significa que alfa es igual al coeficiente de confiabilidad del cuestionario, es decir, no sabemos todavía cuánto es, el número de ítems del cuestionario, tuvo un total de 15 ítems, entonces voy a colocar 15. La sumatoria de las varianzas, si me siguen con el color también, para no confundirnos, 6,03. Y finalmente, la varianza de la suma de los ítems, que dio como resultado el 20,41. Bien. Estos valores que ya han sido reemplazados en la fórmula, vamos ahora a aplicar propiamente la fórmula. Esta fórmula la vamos a desarrollar también en Excel, aquí en este cuadrito. Entonces significa que esto es igual, acá, o el número de ítems, aquí tenemos el número de ítems, dividido, abro paréntesis, para K menos 1. Y cierro. Por, sigo la fórmula, observe por favor, abro paréntesis, 1 menos la sumatoria de las varianzas 6,03 dividido para la varianza de la suma de los ítems. Y esto da como resultado 0,75. 0,75 que revisando la escala o alfa de Cronbach da como resultado mayor a 7 o mayor a 0,70, que es aceptable.